Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 5 del curso Elaboración y Presentación de Tesis Profesionalmente. Hoy nos vamos a salir un poco de la temática que hemos venido abordando. Recuerden que hemos abordado lo que son los diferentes tipos de trabajos académicos, cómo elegir un problema de investigación. Empezamos a ver cómo se hacía el marco conceptual, cómo se hacían los antecedentes del problema, el diagnóstico del problema, el planteamiento, la justificación, la delimitación y los objetivos. Y la semana pasada, pues que vimos cómo se elabora el marco teórico. Hoy vamos a abordar una temática que para algunos es reciente, para algunos es novedoso, para algunos está de moda propiamente. Hoy vamos a ver cómo podemos utilizar inteligencia artificial para ayudarnos, para poder hacer la tesis o cualquier tipo de trabajo académico. Pero la palabra clave es ayudarnos propiamente. Claro, esa palabra es muy subjetiva. Recuerda que aquí no vamos a entrar en aspectos éticos. Recuerda que la ética, lo que para algunos es, para otros no es. Pero ahí vamos a ver ciertos apartados, ciertos indicios de cómo podemos utilizar, cómo podemos ayudarnos para utilizar la inteligencia artificial. Vuelvo a repetir, eso ya queda a criterio ya de cada persona. Habrán algunos que dirán, no, yo quiero hacerlo propiamente y lo quiero hacerlo yo, que mi tesis sea propia, pues. Y algunos pues dirán, no, no hay ningún problema, utilicemos inteligencia artificial, la tecnología está para ayudarnos, está para estar a la mano propiamente del conocimiento humano. Entonces, esto ya queda. O algunos dirán que me venga a hacer toda la inteligencia artificial. Eso ya dependerá propiamente ya de la mentalidad que cada persona tenga. Pero esto es propiamente ya es eminentemente personal. Si a cada uno de nosotros nos pidieran en este momento que nombraran dos áreas en los cuales en los próximos años crearan algún tipo de influencia positiva o negativa en la humanidad, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser esas dos áreas? Para muchos, esas áreas serían la realidad virtual y la inteligencia artificial junto con la robótica. Esas serían los dos campos o las dos áreas que van a causar o ya están causando mucho impacto propiamente dentro del quehacer del hombre. Actualmente se le daba la definición desde el punto de vista antropológico o desde el punto de vista sociológico, se le daba la definición o la clasificación al hombre de Homo sapiens sapiens, hombre pensante. Ahora ya se le está agregando la categorización de Homus tecnológicos en ese sentido, porque ya somos propiamente, o ya en algunos casos somos muy dependientes de la tecnología, en ese sentido. Somos muy dependientes de ese aparato, que puede ser un teléfono celular, o ese aparato que propiamente puede ser una computadora o una tablet, dependiendo pues de la cosmovisión o la idea que se tenga. Porque para muchas personas que no utilizan teléfonos o que no utilizan tablets, no es parte importante dentro de su vida, pero para otros sí, pues en ese sentido. En los años anteriores, propiamente vamos a ubicarnos estos años anteriores a partir del año 2020, propiamente, que es cuando empieza a crecer este auge de la inteligencia artificial y la robótica. Todo fue a raíz de la situación del COVID, propiamente. Pero antes, esto ya se venía o se venían trabajando, solo que en forma separada, en ese sentido. Yo les mencionaba, les ponía como referencia propiamente mi punto de tesis, en ese sentido. Yo me gradué en el año 2000, aquí en el campus central de la zona 12, en la carrera de ciencia política. Y mi punto de tesis fue propiamente lo que era el uso de la inteligencia artificial y el uso de la realidad virtual dentro del campo de las ciencias políticas o del campo de las ciencias sociales. Desde el año 2000 esto se viene manejando. Claro, esto ha venido evolucionando, esto ha venido cambiando. No era lo mismo la mentalidad en el año 2000, el uso de los software o el uso de los hardware propiamente en el año 2000 al que está manejando 25 años después, ahorita en el año 2025. Esto era impensable, pues no, todavía se miraba en aquellos tiempos, se miraba como ciencia ficción, se miraba como fantasía propiamente. Pero esto ha venido evolucionando. Y yo les mencionaba también que nos podemos ir más atrás. En ese sentido, vamos a hablar un poco del proceso histórico de la inteligencia artificial y lo que es propiamente la realidad virtual.
Si quieren, nos podemos ir un poco propiamente a los años 74, 75 y 76, 1974, 1975, 1976, cuando empezó el auge de la computadora, propiamente, cuando Bill Gates y los personeros de Apple, propiamente, a través de una idea que ellos tuvieron en un garage, propiamente, pues crearon esas primeras computadoras. Claro, esas computadoras, pues nosotros las vemos ahora, pues son unas grandes cajas, pues señor tío. Y aún todavía nos podemos ir un poco más atrás, vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo, vamos a ubicarnos allá en los años 40, 1940, 1941, cuando Albert Turing propiamente y cuando algunos científicos alemanes propiamente empezaban con el proceso de la creación de sistemas para para terminar más rápido la guerra, pues en este, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en aquellos tiempos, todo se manejaba en los años 1940, 1945, más o menos, se manejaba todo en los famosos tubos de aire, pues, en existía. Y las computadoras propiamente, pues, eran casi el tamaño de un cuarto, pues, el tamaño del cuarto que nosotros podemos tener en nuestra casa, pues, en existía. La conexión era muy lenta, tenía más, propiamente, mayores funciones y tenía mayor memoria, por decirlo de alguna manera, pues, una calculadora científica, una calculadora de las que podemos comprar nosotros de a 5 o 10 hexales, pues señor tío, tenía más funciones que ese tipo de computadoras. Se utilizaba más en aspectos militares, pues señor tío. Bueno, entonces volvamos nuevamente a los años 70, 74, 75, cuando empieza esto del auge de la computadora, y veíamos nuevamente aquellas grandes cajas, aquellos grandes monstruos que se manejaban propiamente. Pero la gente estaba entusiasmada, la gente lo miraba propiamente como algo distinto, pues apartado. Luego, a principios de los años 1980, empezó otro auge. Esto fue en Japón, propiamente. El auge de los videojuegos. Probablemente esos videojuegos que nosotros en algún momento hemos jugado, valga la redundancia, ya sea en maquinitas o en la computadora, pues, o en el teléfono, en ese sentido. En aquellos tiempos, en los 1980, pues apareció un personaje llamado Donkey Kong, propiamente, y apareció otro personaje, Mario Bros, en ese sentido, en el cual, pues, la gente, los niños de aquella época, pues, se entusiasmaban, pagaban, por ejemplo, 25 centavos para ir a unas casas donde habían varios juegos, pues, aparecían juegos de peleas, juegos de boxeo, juegos de carritos, propiamente, y pues lo que estaba de moda, que era Donkey Kong o Mario Bros, pues, claro, para nosotros, el que jugamos en esos juegos, pues era la última tendencia en el día. Claro, ahora nosotros le enseñamos ese juego a un niño de 4, 5, 6 años, actualmente le va a dar risa, y eso es normal, pues esto ha venido evolucionando, ha venido cambiando. Pero en aquellos tiempos, propiamente, estamos hablando de 1980, 1982, propiamente, empezaba este proceso de la inteligencia artificial, empezaba ese proceso también de la robótica. Pero había un problema, propiamente, y todavía se sigue dando ese problema, todavía lamentablemente pues existe ese problema. Las creencias, más que todo creencias religiosas en este sentido. No voy a faltarle respeto a nadie, que todos tenemos nuestras creencias, creemos en cualquier tipo de ser superior, pero en aquellos tiempos era un poquito más fuerte en ese sentido. Y había mucha incidencia tanto de la iglesia evangélica como de la iglesia católica en ese sentido. Entonces, en algunos, con todo respeto, pues algunos fanáticos, por decirlo de alguna manera, pensaban que ese tipo de juegos, ese tipo de tecnología, pues era cosa era brujería, era sanatismo, eran cosas del diablo, por decirlo de alguna manera. Todavía algunos siguen manejando esa tendencia, pues en este tipo. Entonces, hubo mucho rechazo, propiamente tanto en las escuelas, en las universidades, propiamente también se daba ese tipo de rechazo, porque era impensable que, pues, que una computadora propiamente hiciera un tipo de trabajo, pues. Pero en muchos campos, en muchas áreas, esto fue cambiando y fue evolucionando. Y esos son los resultados que estamos viendo nosotros actualmente. Vámonos un poquito más al tiempo. Ya hablamos de 1984. Vámonos a 1998, 1999. Ahí surgió otro problema o surgió otro inconveniente. Iba a haber el cambio de milenio. Íbamos a pasar del siglo XX al siglo XXI, propiamente. Entonces mucha gente tenía miedo, había temor, propiamente. Más que todo, en el año 1999, la gente tenía miedo que el 31 de diciembre de 1999, cuando pasáramos al 1 de enero del 2000,
pues íbamos a regresar a los tiempos de las cavernas, propiamente. Íbamos a regresar a tiempos de pelear con palos y con lanzas, pues en el sentido. Porque muchas de las computadoras, propiamente las computadoras que nosotros manejamos, no estaban adecuados a ese cambio, propiamente. Se hicieron pruebas y muchas de esas computadoras, no todas, pues, pero algunas computadoras no marcaban el año 2000, sino que marcaban 00. Entonces ahí era donde la gente tenía ese miedo, ese temor propiamente a esa evolución, pues, o a ese retroceso. Pues, hubo gente que empezaba a decir que era el fin del mundo, gente que tenía miedo, que pensaban de que las computadoras iban a apoderarse del mundo. Y aquí también tuvo otro factor, otro elemento que tuvo mucha incidencia, Hollywood, en ese sentido. En los años 80 y también los años 90 había muchas películas. Había una película que creo que algunos lo han visto, que causaba una guerra entre las máquinas y la humanidad. Era Terminator, probablemente. Terminator 1 probablemente empezó a causar ese tipo de temor. Eso fue en los años 84, 85, donde propiamente en el año 2040, más o menos 2035, según la secuencia de la película, pues iba a haber, surgió una guerra entre las máquinas y la humanidad. Entonces las máquinas se les ocurrió la idea con inteligencia artificial, porque ahí ya se utilizaba ese término inteligencia artificial, pues ellos mandaron a un robot, a un androide, pues, un cyborg, como llamaban ellos propiamente, para el año 1984, para contrarrestar, o en este caso matar al líder de la resistencia de la humanidad en los años 2030. Entonces ellos tenían la idea, o en este caso las computadoras tenían la idea de que matando la raíz, pues iban a matar propiamente la revolución más adelante. Pero los humanos se dieron cuenta, en una secuencia de la película, se dieron cuenta de esa idea que tenían las computadoras y también mandaron pero ellos sí mandaron a un humano, ellos sí mandaron a una persona, pues en ese sentido. Y también con el proceso del viaje al tiempo, pues en ese sentido. Entonces también mandaron a esta persona para evitar que este robot o este androide matara propiamente al líder. Pues. Y ni siquiera el líder había nacido, pues en ese sentido. Se trataba de alguna forma, pues, no tanto de matar al líder, sino que matar a la mamá. En ese sentido, propiamente desapartado. Sin mamá no había hijo, y sin hijo no hay líder. Pues en ese sentido, esta era la secuencia. Pero el proceso, hubo algún tipo de cambios en ese proceso que ocasionó que el líder, perdón, el humano que había sido mandado para evitar esa muerte, pues se enamoró de la mujer y pues él era el papá propiamente del líder de la resistencia y combatió propiamente a este androide para evitar propiamente la muerte. Luego propiamente años más posteriores, pues con Terminator 2, propiamente ya se hizo modernización, ya se empezó a hablar de una especie de robótica, ya se empezó a hablar con mejores cyborgs, en ese sentido, o ya con mejor inteligencia artificial, ya se empezaba también a utilizar ya una palabra que para algunos ahorita la empiezan a escuchar, pero ya se empezaba a hablar en los años 90, chat, en ese sentido, chat GTP4, pero en aquel tiempo era chat 1, pues en ese sentido, y empezaba ya a manejar un tipo de tecnología más adecuada a esos tiempos. Entonces, pero aquí hubo una situación, que este robot que venía nuevamente a matar al líder, ya había nacido el líder propiamente, entonces tuvo otro rival que era otro robot, pero este robot era el mismo que había tratado de matarlo anteriormente, pero ya venía con cambios. Se creó un tipo de especie de virus, por decirlo de alguna manera, que contrarrestaba a este tipo de cyber. Ya, sí, la secuencia de Terminator 3 y todo ese. Pero como decían, Hollywood también tuvo mucha incidencia. Había películas, por ejemplo, hay una película que se llama Realidad Virtual, propiamente, IA, y la realidad virtual, en ese sentido, donde ya a los robots propiamente se les empiezan a dar derechos humanos. Bueno, que se le mencionaba no derechos humanos, sino que derechos robóticos, porque se reconocían al robot como ya parte indispensable de la humanidad, pues en ese sentido. Entonces, habían algunas tendencias dentro de algunos organismos internacionales de crear esos derechos. Pues así como el humano tiene derechos humanos, pues también el robot tiene que tener esos derechos en ese sentido. Y luego, pues, volvemos nuevamente a eso de los años 99, 98, cuando habíamos dicho eso del miedo de cambiar el siglo, pues empezaban con eso del cambio de milenio, que iba a haber un virus, que las computadoras iban a levantar contra la humanidad, y el famoso temor de que
Por ejemplo, las computadoras de los aviones iban a desaparecer y los aviones se iban a desplomar. Pues, eran las tendencias que se manejaban en aquellos tiempos. Eso es por la misma, a veces falta de conocimiento de las personas hace crear otras tendencias, hace crear otro tipo de cambios, pues en ese sentido. Luego, pues ya a principios de los años 2000, el 2005, ya con el auge de Internet, ya Internet ya tuvo más incidencia propiamente, ya otro tipo de apartados propiamente, y empieza a utilizarse mucho la tecnología militar para uso civil propiamente. En este caso, pues esa tecnología militar, por ejemplo, como ustedes lo ven ahí en el video, pues se hacían tipo de escaneo de los mares, algún tipo de escaneo de planetas, y pues se empezaron a aplicar propiamente también para el ser humano. Y es ahí donde se empieza ya a surgir esos cambios, esa mentalidad, propiamente como decíamos, en ese sentido. Y es donde algunos científicos, a partir del año 2010, empiezan ya a cambiar esa denominación al hombre, porque aparecen mucho los teléfonos celulares. Recuerden que cuando subieron los primeros teléfonos celulares eran aquellos grandes aparatos, propiamente aparatos grandes en ese sentido, pero con la misma minutización y con el mismo aspecto de la tecnología, esto fue reduciendo de peso y fue reduciendo de precio, pues, y pues llegan a los famosos smartphones, que es lo que nosotros tenemos actualmente. Y ahora, pues, para muchas personas, el teléfono o el smartphone, pues ya es un complemento del ser humano. Por eso mencionábamos ahí, empieza a surgir mucho la terminología propiamente del cyborg, en ese sentido, donde el cyborg significa probablemente unión de humano con robótica. Y para muchos, eso es lo que somos actualmente, porque todos ven actualmente, y eso ya se han hecho varios estudios propiamente en ese apartado, donde propiamente pues la gente deja propiamente en este caso de hacer actividades por estar en el teléfono o estar en la tablet, pues en el sentido, andan en la calle, parecen puros robots, ni saben por dónde andan, y andan ahí chateando, andan comunicándose a través de las diferentes redes sociales, y eso ocasiona propiamente pues que el ser humano pierda a veces hasta la noción del tiempo, pierda la noción del lugar propiamente, y se pierdan las relaciones sociales en ese sentido. Aquí entra ya mucho, con todo respeto, pues, hasta aspectos hasta sexuales, pues en ese sentido. Muchas personas prefieren estar teniendo una relación sexogenital, pero sexogenital virtual, pues en ese sentido, donde a través de una computadora, pues hacen algún tipo de comunicación con otra persona que puede estar en Japón, en China, en Estados Unidos. Pero eso también ya venía desde los años 2000, propiamente. Por ejemplo, nosotros ahora manejamos el chat, manejamos, por ejemplo, en el Facebook, por ejemplo, el Messenger, o manejamos lo que es propiamente WhatsApp o Telegram. Pero en aquellos tiempos había un Messenger, propiamente dentro del mismo Microsoft, tío, donde se mandaban GIFs, se mandaban iconos propiamente, y no sé, hasta podíamos crear los famosos personajes, los avatars, en ese sentido, donde era un personaje ficticio o creaban, no sé, ese personaje probablemente con características físicas hermosas, pues en ese sentido. Podríamos decir que yo tengo ojos azules, mido 2 metros, soy de complexión robusta, pelo cancho y todo ese tipo. Y algunas personas, tanto hombres como mujeres, pues se lo creían y empezaban a tener algún tipo de relación con estas personas. Pero pues esa persona del otro lado podía ser que alguien que estuviera a la par, pues dentro del mismo café internet. En aquellos tiempos los cafés internet tenían mucha importancia, pues en ese sentido, porque la gente estaba empezando a conocer esto del internet. Entonces había que ir a los cafés internet y el famoso chateo o el Messenger, que se le hacía el nombre correcto como se le manejaba propiamente, pues hacía. Pues luego empezaron las redes sociales, empezó diferentes redes sociales a hacer ese tipo de vinculación propiamente ya con los humanos. Pero existe un gran problema al hacer ese tipo de relaciones. Es que a veces el ser humano, que me incluyo hombres y mujeres propiamente, no saben separar lo que es real a lo que es ficticio, en ese sentido, a ese apartado. Y es propiamente donde entra mucho esto de la conceptualización de la inteligencia artificial. Existe una paradoja dentro del área de la robótica o el área de la inteligencia artificial que se conoce como la paradoja de Moravec. La paradoja de Moravec indica lo siguiente: es más fácil enseñarle a una computadora o enseñarle a una inteligencia artificial a jugar una partida de ajedrez. En ese sentido, es más sencillo enseñarle eso
a través de los prompts o a través de las indicaciones, que enseñarle a ese robot propiamente a que tenga aspectos de locomoción, aspectos de traslado, propiamente. Como ustedes ven en la mayoría de robots, pues propiamente robots tanto de Estados Unidos como de Europa, todavía el proceso de locomoción es muy dificultoso. Aprende más rápido un niño de 6, 7 meses, de un año probablemente, a caminar y a caminar bien que un robot. Ahí es donde está ese famoso dilema. O sea, en aspectos de inteligencia, el robot a veces está muy adelantado, pues, pero en aspectos de locomoción es donde está ese problema. Y eso es lo que manejaba propiamente la paradoja de Moravec. Es que es más fácil, según ellos propiamente, o según la creencia propiamente, que es más fácil enseñarle procesos cognitivos relativamente altos, como podría ser problemas de cálculo, que operaciones sensomotoras, propiamente, que enseñarles aspectos de locomoción. Pues, y es ahí donde a veces la gente tiene ese miedo, ese temor, porque ve los robots a través de las películas. Nuevamente volvemos con el aspecto de Hollywood, pues, sentido. Aquellos robots que muy mecanizados, pues, sentido, no se sabe distinguir. Pero aquí viene una situación. Yo mencionaba los robots de Estados Unidos y los de Europa, pero son muy distintos los robots propiamente, porque aquí ya se maneja otra terminología, androids, en sentido, androides, pues, en sentido. Los androides de China o de Japón, propiamente, donde ellos ya las características físicas propiamente que ellos presentan ya es muy distinta, ya a veces cuesta distinguir propiamente qué es un android o androide propiamente a lo que sería, en este caso, pues un robot. Ahí sí hay un gran avance en China y en Japón, pues en ese proceso de la que sería la humanización, pues de este tipo de aparatos. Pues se sabe distinguir, pero para la persona que no está preparado, que ve como novedoso, pues propiamente sí causa ese tipo de miedo, de temor. Pues me faltó mencionarles algo que también les van a entender más adelante en la clase. En los años 70, propiamente a principios de los años 70, nuevamente Hollywood, también en ese sentido, empezó a crear una serie de películas o una serie de televisiones. Por ejemplo, había uno en los años 75 y 76 que se llamaba El Hombre Nuclear, propiamente. Ya al escuchar la palabra nuclear ya asustaba a la gente, porque tenían la mala influencia o la mala información pues, de las bombas atómicas que Estados Unidos y Norteamérica habían lanzado sobre Japón, o las pruebas atómicas que tanto Estados Unidos como Francia, Inglaterra, Rusia, en aquellos tiempos, la URSS, porque en aquellos tiempos era la URSS, en ese sentido, causaba. Entonces la gente tenía ese miedo. Solo escuchar la palabra nuclear ya causaba, o atómico, pues ya causaba ese tipo de miedo. Entonces este personaje, esta serie de televisión que era norteamericana, tenía esta secuencia. Era un astronauta, obviamente, un astronauta que después acabamos de ir a la Luna, estamos a principios de los años 70, 74, acabamos de ir a la Luna, entonces había muchos personajes, héroes norteamericanos, que habían emprendido el viaje a Estados Unidos, y este era uno de ellos, pero a la Luna, y era el primer humano, se llamaba Steve Austin, en ese sentido, y había sido el primer humano que había llegado a la Luna. Y entonces él era dentro de su trabajo, propiamente dentro de la Fuerza Aérea Norteamericana, pues era piloto de pruebas y le dieron un avión supersónico. Miren cómo ese término supersónico ya se empezaba a manejar en los 70. ¿Se recuerdan ahorita con la situación del conflicto que hubo entre Irán e Israel? Irán lanzó misiles supersónicos. Uno dirá, esa es palabra reciente. No, esto ya viene de los años 70, pues, en ese sentido. Entonces, estos aviones, propiamente aviones supersónicos, ya empezaban a alcanzar velocidades superiores a la velocidad del sonido. Ya se empezaba a hablar de los Mach 1 y Mach 2, pues, en ese sentido. Entonces este personaje pues estaba probando uno de estos aviones, propiamente todo iba normal y logró alcanzar lo que era la estratosfera, pues en ese sentido, logró llegar propiamente fuera de la atmósfera humana. Pero el problema fue cuando quiso aterrizar. El avión empezó a ingresar nuevamente a la atmósfera, tuvo algún tipo de problemas, no se previó eso en ese sentido, ahí sí falló el aspecto de la NASA y de la Fuerza Aérea, entonces el avión ya venía con problemas y en este caso el personaje pues no logró controlar el avión y pues se estrelló. Esta persona logró sobrevivir, solo que tuvo que tener algún tipo de operaciones, empezó a utilizarse ya inteligencia artificial
para crear ese tipo de nueva persona. Se le creó un nuevo ojo, en ese sentido, un ojo biónico, aumentando la visión sobre la normal del hombre. Tuvo problemas en sus piernas y en uno de los brazos, el brazo derecho, y adquirió mayor fuerza, pues mayor fuerza de la normal, pues, y por eso la terminología nuclear. Entonces la gente pensaba de que no te iban a insertar propiamente una partícula de uranio enriquecido. Bueno, nuevamente estamos hablando de los años 70, y cómo todavía eso se sigue manejando ahora, 2025. Entonces, nos iban a meter algo ahí para que el cuerpo cambiara. Eso fue probablemente con el hombre nuclear, en ese sentido. Y el hombre nuclear, pues, en este caso, pues formó parte de la Fuerza Aérea, parte de la CIA, pues en ese sentido, y pues contrarrestaba a los malos, pues que era lo que era la URSS, pues en aquel tiempo. Siempre las secuencias de las películas o de las series de televisión. Entonces, esto de la inteligencia artificial, pues ha venido transformando, ha venido cambiando propiamente a lo largo de los tiempos, ha venido cambiando propiamente el aspecto hasta los aspectos de la privacidad. Ahora, nosotros sabemos propiamente que, por ejemplo, para ingresar a un correo, propiamente un correo electrónico normal que nosotros manejamos, pues debemos de agregarle un password, en ese sentido. Pero el ser humano, a veces por pereza, a veces por desconocimiento, pues maneja contraseñas sencillas de 1, 2, 3, 4, o pone la fecha de su baño, o algún tipo de datos. Pero el problema es este, que el ser humano, y eso ya que también es debatible, pues, que en sus redes sociales, llámese Facebook, llámese Instagram, llámese WhatsApp o cualquier red social o X, en ese sentido, pues puede publicar lo que quiera, pues es su red social, pues puede publicar lo que se le dé la gana, pues. Pero hay muchas personas que empiezan a publicar cosas personales, aspectos familiares, pues, en el sentido. Y habrán otras personas que tomarán en cuenta eso para aprovecharse o sacar algún tipo de beneficio, pues, en ese sentido. Pues que hay que tener mucho cuidado lo que se publica ahora en las redes sociales. Bueno, eso siempre ha habido ese problema. Pero a veces la gente, por desconocimiento, publicaba fotografías de su casa, fotografías de su trabajo, fotografías de sus hijos. Entonces había personas que se aprovechaban. Es que aquí entra también la famosa situación. Con todo respeto, pues siempre va a haber alguien que por desconocimiento hace algo, pero viene otro y se aprovecha de ese desconocimiento. Pues. Entonces, esto de la tecnología o esto de la inteligencia artificial, pues ha llegado a transformar propiamente, ha llegado a dar esos campos. Y luego, pues vamos un poco al año 2020. Recuerden cuando se dio la situación del COVID. Y muchas personas empezaban a vincular esto del COVID con el famoso chip de 5G. Ahora, la mayoría tenemos nuestro teléfono celular, pues con ese chip, y atrae 5G. Pues es muy raro que alguien tenga todavía tenga 4G, pues, o mucho menos tenga 3G, pues, las mismas empresas han fomentado. Pero en aquellos tiempos, el año 2020, pues el famoso miedo, o que nos iban en la vacuna propiamente del COVID, nos iban a insertar un chip propiamente, y que iba a tener ese proceso de la comunicación 5G, pues. Mucha gente se lo creyó, pues, y ahí es donde empieza también ese temor hacia la vacunación, que lamentablemente se ha perdido. Se le ha perdido el respeto a la vacunación por esta situación del COVID que pasó, pues, se apartaba. Y también nos ha enseñado de alguna forma, o nos ha dado ese proceso de interacción, de comunicación. Yo les ponía el ejemplo, bueno, hemos visto a lo largo de estos cursos, probablemente que en los años 2020, pues mucha gente no estaba preparada para la computadora, en ese sentido. No estaban preparados para el uso de las plataformas. ¿Se recuerdan ustedes? Marzo, abril, mayo, pues en el sentido. Casi no nos daban clases, pues en el sentido, porque lo que nos daban era preparación para usar plataformas. Llámese Teams, Zoom, llámese aún el Classroom, pues en el sentido. Claro, ya se venía manejando desde los años 90, 95, pues en el sentido. Ya en muchos lugares se estaba utilizando, pero la gente por desconocimiento o porque no le llamaba la atención o no lo miraban importante, no averiguaban, pues, ese proceso. Pero eso siempre ha venido dentro del proceso de los correos de Gmail, pues en el sentido. Esto de las famosas aplicaciones, pues en el sentido. Entonces, ¿qué sucedió? Que tanto estudiantes como maestros o catedráticos tenían el problema. Les daba temor, miedo, pánico, empezar a usar eso propiamente de estas plataformas, como hicieron esos estudios en el año 2020. Mucha gente, muchos catedráticos, muchos alumnos querían regresar a la normalidad, pues en ese sentido. Querían regresar a las clases presenciales porque
decían, es que así no vamos a aprender nada, pues, como en una computadora, como en una tablet, pues vamos a estar recibiendo clases. Pero es el proceso de la nueva educación, pues, en ese sentido. Y eso se venía manejando desde el año 2000, como ya les decía, el proceso de mi tesis, en aquellos tiempos, en el año 2000, pues la gente le daba risa. Es que lo que se le ocurre poner, eso de la fantasía, eso de la realidad virtual, eso nunca va a pasar, pues ahora el que me río soy yo, pues ahora son ellos que están utilizando inteligencia artificial y en aquellos tiempos se burlaban de uno. ¿Te recuerdan lo que miraban la semana pasada con el tema del marco teórico? Cuando aquellas personas que nos empiezan a juzgar pues, nuestras propuestas, nuestra teoría, también pasó lo mismo, pues solo que en el año 2000, pues. Pero en este caso sucede algo muy importante, es adecuarnos a esos cambios, es adecuarnos propiamente a esos procesos. La inteligencia artificial nosotros la vamos a entender propiamente como la capacidad que las máquinas van a tener para simular, ojo a esto, la capacidad que las máquinas van a tener para simular la inteligencia humana. Pero siempre tiene que haber presencia humana. Es que para crear ChatGPT-4, para crear Géminis, para crear Copilot o cualquier IA que se nos pueda ocurrir, tiene que haber instrucciones humanas en ese sentido. No nace espontáneamente, no nace, con todo respeto, pues por obra y gracia del Espíritu Santo, pues no es así. Tiene que haber alguien, en este caso un humano, que se le ocurra ideas, recurra ese razonamiento propiamente y proponga aspectos novedosos. Y eso es lo que se da mucho en las computadoras, pues en la computación. Usted sabe que existe una regla en computación, pues que cada 6 meses esto va cambiando, pues ya lo estoy poniendo muy largo los tiempos, pues, cada 6 meses propiamente una computadora va evolucionando, una computadora va aprendiendo, igual la inteligencia artificial. Claro que la inteligencia artificial no va cambiando cada 6 meses, va cambiando cada segundo. Ahí es donde está el gran problema, pues. Porque cada vez que ojo en este sentido, cada vez que nosotros le damos al prompt o le damos indicaciones a la inteligencia, cualquier inteligencia artificial, le estamos enseñando. Ojo en ese sentido. Cada vez que nosotros utilizamos esa inteligencia artificial, enseñamos a la inteligencia. La computadora no lo aprende espontáneamente. Necesita que alguien le diga, crearme una tesis propiamente con tales parámetros, con tales indicaciones, con tales variables, con tales metodología de trabajo, con tales objetivos. Entonces la computadora lo va guardando. Y para cuando otra persona solicita esa información, es eso lo que le va a transmitir a la otra persona. Pero ya hubo alguien que haya solicitado ese tipo de material en ese tiempo. Entonces, aquí tiene que ver mucho también la capacidad o las habilidades cognitivas. Aquí los de psicología nos podrán ayudar en ese sentido. No tenerle miedo a la tecnología. Decíamos propiamente la iglesia, tanto iglesia católica, evangélica o cualquier otra iglesia, con todo respeto, pues nos empiezan a meter ese famoso miedo del sello de la bestia, pues en ese sentido, el 666, pues ya ahí vienen ya las creencias que nosotros tengamos, pues en ese sentido. Donde pues ahora nosotros propiamente, como ustedes lo ven ahí en el video, pues ya no utilizamos dinero electrónico, dinero físico, perdón, sino que es un dinero electrónico. Ya hay algunos lugares, eso ya ahí es donde empieza el famoso dilema, pues en algunos lugares se paga con teléfono celular, aquí en Guatemala se está manejando esta modalidad, pero en otros lugares, por ejemplo en Japón, ya no se utiliza el teléfono normal como nosotros lo conocemos, sino que ya viene, ahí es donde viene el miedo, el temor propiamente en ese sentido. Vamos a ver cuando esto venga a Guatemala, a ver cómo va a causar este impacto, pero ya se empiezan a manejar los teléfonos propiamente insertados dentro de la piel. Es que ahí es donde está el gran problema, pues en el sentido. Sí va a haber un chip que se va a insertar dentro de la palma del humano, así se maneja propiamente en el sentido, y usted puede hacer sus llamadas y ahí puede hacer su pago. Coloca la palma de su mano izquierda o derecha propiamente sobre los lectores o los POP propiamente en ese sentido, y ahí usted puede hacer sus pagos. Lo que hace el teléfono celular o lo que hace la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito. Pues, el chip que tiene su tarjeta de débito, tarjeta de crédito, o por ejemplo aquí en la capital, el chip que trae la tarjeta de Transmetro propiamente, pues, de alguna forma, pues, ha causado algún tipo de temor, de miedo, pero es por mismo desconocimiento, propiamente, por ese proceso de causar ese pánico, eso que ha ocasionado la iglesia, pues, en ese sentido, a través de Apocalipsis, como decíamos propiamente, en ese apartado propiamente de esa inserción. Hay muchas personas que cuando ya eso se venga a Guatemala, propiamente, van a pegar el grito en el cielo, porque hay personas que no están preparadas para los cambios. Todo lo que es novedoso, todo lo que es distinto, les da miedo, les da temor, pues, en ese sentido.
ese apartado. Ahora, por ejemplo, como ustedes ven ahí, propiamente vemos ya el aspecto de la inteligencia artificial o la robótica. De robótica hemos hablado poco, pero ahorita vamos a hablar propiamente. La robótica, ya existen los famosos microprocesadores o pequeños robots que en muchos hospitales, que es en Guatemala, ya en Guatemala muy bien a la vanguardia en ese sentido. Por ejemplo, el Hospital Herrera Gerandi, en ese sentido, el centro médico, claro, estoy hablando de hospitales caros, pues en ese sentido, hospitales que no cualquiera puede ir en ese sentido, pues, entonces ya están creando ese tipo de microprocesadores o microrobots que se insertan dentro del cuerpo humano y combaten las enfermedades, pues, en ese sentido. Eso llama un proceso de estudio, y eso es proceso de la ciencia. En ese sentido. No es proceso de Satanás, como muchos lo creen, pues en ese sentido. Guatemala, como les decía, va a nivel latinoamericano, es uno de los países punteros, es uno de los países que en aspectos de realidad virtual, inteligencia artificial, está muy adelantado, pues, muchos no saben de ese proceso. Y aquí, lamentablemente, hay un poco, vamos nuevamente al proceso de la falta de información, volvamos nuevamente al año 2020. Lamentablemente con el COVID mucha gente se perdió la noción o la información del Quetzal 1. ¿Se recuerdan? Guatemala ya está en la carrera espacial. En Guatemala en el año 2020, en cooperación entre la Universidad San Carlos y la Universidad del Valle, lanzaron su primer satélite, pues lanzamos nuestro primer satélite, Quetzal 1. Pues, es cierto, que es un satélite pequeño, pero ya estamos empezando. Pues. O sea, no vamos a iniciar desde un inicio. Si ese satélite, Quetzal 1, lo comparamos con un satélite que mande Estados Unidos o la Unión Europea o mande Japón, pues ya los de Japón se van a reír, pues eso es normal, pues. Pero si ese satélite lo comparamos con el Sputnik 1 que mandó Rusia a principios de los años 60, mucho mejor el satélite de Guatemala, pues en ese sentido, porque había procesos de comunicación. En cambio, el Sputnik 1, allá en 1960, solo mandaba señales, pero ya se inició, pues esto lleva un proceso de cambio. Entonces, Guatemala va muy adelantado en ese sentido, a nivel latinoamericano, pues hay alianzas, y como lo decíamos en una de las clases, y por eso yo les decía, siempre vayamos a otras universidades, no nos quedemos solo con nuestro conocimiento de nuestra universidad. Por eso les decía, no veamos solo un árbol, veamos todo el bosque. Pues, en los años 80 había que tendencia de que solo los trabajos de la San Carlos eran mejores, no necesariamente. Usted puede ir a la Marroquín, a la Rafael Andívar, a la Galileo, a la San Pablo. Hay 14 universidades en Guatemala y las 14 universidades, bueno, hay una 15, pero todavía no están funcionando, pero hay esas 14 universidades están haciendo alianzas, pues en ese sentido. El Consejo Universitario, en este caso el gobierno universitario propiamente, pues hace este tipo de alianzas para beneficio del país. Pues, entonces, eso es propiamente lo que consiste la inteligencia artificial y la robótica en ese sentido. Y aquí es donde empieza la robótica con el aspecto de los viajes espaciales. En ese sentido. En los años 70, propiamente, con los famosos Voyager 1 y Voyager 2, en ese sentido. En aquellos tiempos, esas naves tenían la meta de conocer los planetas externos. Júpiter, Urano, Plutón, en aquel tiempo todavía Plutón era planeta, Júpiter, Urano, Saturno, pues en ese sentido, conocer. Y pues ellos crearon un tipo de tecnología. Pero surgió otro apartado, empezaron a utilizar ya energía nuclear, el famoso miedo a la energía nuclear. Pues, entonces, tanto el Sputnik 1 como el Sputnik 2, pues lanzaron sus viajes, y nuevamente Hollywood, pues empezó en esa época a hacer esas famosas películas, por ejemplo, Los Hombres Negros, ya donde había civilizaciones de otro mundo que venían a conquistar al mundo, el viaje a las estrellas, propiamente la guerra de las galaxias, que en aquellos tiempos estaba muy de vigente, mucho de moda propiamente, pero la guerra de galaxias 4, 5 y 6, no la guerra de galaxias 1 y 2, que para ver la guerra de las galaxias hay que ver de la 4, la 5 y 6, luego ir a la 1, 2 y 3, eso se vuelve un gran problema, pues, en ese sentido. Luego surgieron otras películas, propiamente surgió esa película se me va el nombre ahorita, pero acabamos de verla ahí, propiamente, donde venían personajes que venían a conquistar la Tierra, pues. Entonces eso fue propiamente el proceso de los cambios de la tecnología, pues. Y ahora, pues, la medicina ha venido mucho a influenciar. Por ejemplo, y aquí sí no tiene nada malo lo que voy a decir ahorita, por ejemplo, el Hospital Roosevelt, aquí en la capital, es uno de los hospitales más adelantados en aspectos de realizar operaciones virtuales, junto con el Herrera Gerandi, pues en el sentido. Hay doctores, y las personas que son de medicina lo conocen, hay doctores que pueden estar en Houston, en el Hospital Metodista de Houston,
y hay que hacer una operación en el Hospital Roosevelt o en el centro médico o en el Centro Gerandi, y a través de realidad virtual, pues hacen la operación. Claro, aquí es donde viene el problema, que los familiares propiamente van a decir, es que no es el humano el que está operando, es una máquina, es un robot propiamente. Entonces le van a echar la culpa al robot de que esta persona falleció, pues, y entran los famosas demandas de los hospitales. Pero se les tiene que enseñar propiamente que puede ser un doctor o puede ser un robot, esta enfermedad o esta operación propiamente puede ser una operación de alto riesgo, pues es decir. Entonces aquí entra ya la mentalidad de las personas, pues en ese sentido. Bueno, entonces, otro apartado que se tiene que ver propiamente es el proceso de aprendizaje, lo que decíamos. La inteligencia artificial, obviamente, es un componente esencial en la elaboración de cualquier tipo de trabajo, cualquier trabajo académico. Pero aquí es donde viene la mala interpretación, el mal proceso. La inteligencia artificial nos sirve de referencia, nos sirve para ir fomentando o adquiriendo mayores conocimientos, para que la velocidad del aprendizaje sea más rápido. Lo miramos la semana pasada, ¿se recuerdan? Propiamente cuando nos enseñó lo de los metabuscadores, propiamente, la misma inteligencia artificial nos recomienda, nos sugiere propiamente algún tipo de material. En vez de estar utilizando el Google tradicional, estar revisando 2.000, 4.000 materiales, la misma inteligencia nos está haciendo ese proceso, ya dependerá de nosotros aceptar o no esa sugerencia, pues, en esa situación. Y eso es lo que nos permite, pues, el proceso que sea más ágil, es más rápido, pues, yo les he dicho siempre, ustedes, por ejemplo, pueden dar a través del prompt, propiamente, de la inteligencia artificial, pues, crear el marco teórico en 5 minutos, bueno, 5 segundos, pero de una manera, pues, pero hay que dar las indicaciones. Y lo más importante, como yo les decía, leer, analizar, interpretar, darle el sabor, la caracterización humana, pues, que eso es lo que se requiere. Como les decía, utilícenlo. Miren, la clase está grabada, pues, utilicen inteligencia artificial, pero lean lo que la inteligencia artificial les está sugiriendo. Nada les está hacer eso, que algunos ni eso quieren hacer, pues, en ese sentido. Entonces, es ahí donde entra ese proceso propiamente de analizar esas grandes cantidades de datos, para no volverlo repetitivo, y es donde algunas personas se malacostumbran. Cuando se empieza a utilizar ese término de inteligencia artificial para hacer tesis, la gente quiere hacerlo rápido, pues. Y recuerden que el tesista siempre te ha tenido ese problema, quiere las cosas de un día para otro. ¿Para qué voy a hacer una investigación de 2, 3, 4 meses propiamente si me la puede hacer la inteligencia artificial en 5 segundos? Está bien, pues entra ahí los aspectos de ética, como hemos dicho. Pues. Pero lo más importante es que usted analice, interprete, comprenda. Pues. Lo decía, ¿no? Cuando hablábamos de la biblioteca virtual, esa base de datos propiamente, pues antes, cuando no existía esa base de datos, pues teníamos ese material y había que leerlo. Y cuando ya teníamos que empezar a hacer nuestra tesis, había que volver a releer, a volver a estudiar ese material. Pero ahora con base de datos y con inteligencia artificial o con aplicaciones, pues ya nos indican qué parte de esos capítulos o en qué parte de esos libros o material está lo que nosotros necesitamos. Y eso nos da propiamente el proceso de la redacción. Sí. Es que hay algunas personas, vuelvo a decir, que lo quieren todo fácil, pero requiere lectura, requiere análisis, comprensión y pasarlo a las propias palabras humanas. Tío. Porque si no estamos haciendo el mismo proceso de copiar, pegar, imprimir. Así de sencillo. Yo les decía propiamente, pues antes uno de los defectos que tenemos en básico, en diversificado y aún en la universidad, pues es ese proceso de copiar, pegar, imprimir. Eso cualquiera lo hace, pues eso no es investigación. Yo les ponía el ejemplo que hasta un niño de párvulo lo hace, pues un niño de kinder lo hace. Mira, hijito, mira, sobrinito, bájame todos los libros de las Ancaros. Y él lo hace, pues sin ningún problema. Y a veces ni siquiera le damos las indicaciones, pues en el tío. Y él nos baja todos los libros que están en la biblioteca. Pero el problema es que nosotros tenemos que leer, tenemos que analizar, tenemos que interpretar propiamente. Y tenemos que saber ubicarnos qué material nos va a servir o no, pues en el tío. Y aunque utilizamos inteligencia artificial para clasificar eso, debemos de revisarlo, pues, debemos de confrontar ese tipo de material. Y eso nos conduce a la redacción, propiamente. La redacción de los trabajos académicos consiste en las habilidades de saber organizar y en las habilidades de saber expresar. Yo les he dicho, y como digo, lástima que en este semestre no les puedo dar esos 2 cursos, propiamente, pero hay que saber hablar y hay que saber escribir. Y eso, ¿cómo se obtiene? A través de la lectura. Como lo hemos dicho, ustedes mientras más leen, mientras más informados, mientras más actualizados están, van a poder ampliar su vocabulario, tanto en forma oral como su vocabulario en forma escrito. Y eso les va a permitir poder presentar un trabajo de mejor calidad, pues, en ese sentido.
Pero si yo no leo, no analizo, no interpreto, mi vocabulario va a seguir siendo el mismo, por ejemplo. Y de aquí donde las mujeres nos llevan una ventaja. La mujer, por ejemplo, con todo respeto, pues, la mujer tiene, por ejemplo, un alrededor de, según estudios psicológicos, habla más o menos unas 150, 200 palabras por día. En cambio, los hombres nos quedamos solo en 75, por sentido. Pero también entra el famoso albur, en ese sentido, o la famosa la mala interpretación, en ese sentido, el cochembrar, como dicen algunos, en ese sentido. Donde a veces los hombres queremos decir algo, pero lo damos en el doble sentido, en apartado. Y es ahí donde un profesional no puede hablar de esa forma. Pues, imagínese usted como abogado, como psicólogo, como ingeniero, como pedagogo, albureando en un juicio, albureando en una clase, pues eso va a dar a malos entendidos, a malas interpretaciones. Pues, entonces es muy importante que tanto el catedrático como o docente, o llámese en este caso estudiante, pues debe de aprender a redactar, debe de aprender a utilizar diferentes herramientas. Yo les mencionaba la semana pasada, pues les decía el Office, pues en el Office tradicional, en el Office 2013, 2016, 2019, pues démosle el aspectado cuando estemos revisando la ortografía de F7, pues ahí estamos utilizando un poco inteligencia artificial, pues, pero ahora el Office 2025, el Office en nube, ya trae ese proceso de redacción, donde nosotros seleccionamos el texto y el mismo Word nos cambia las palabras. Pero volvemos a decir nuevamente, hay que leerlo, porque si no, eso viene muy mecanizado. Decíamos hace un momento, a los asesores a veces sin pasarlo por plataformas, detectamos que viene con inteligencia artificial, robotizado, mecanizado. No viene con ese sabor, con esa sazón humana, por el tío. Poníamos la analogía de un cocinero, esa sazón que se le da a la receta de cocina. Aquí es lo mismo, pues, en este apartado. Pero también tiene que ver mucho, y esto es muy importante, mentalidad abierta. Es que eso es muy importante. Hay muchos profesionales que quieren hacer algún tipo de trabajo investigativo, algún tipo de propuestas, pero hay personas que tienen puestos directivos o puestos en las facultades, por ejemplo, asesores, encargados de metodología, decanos, encargados de o miembros del gobierno universitario que se quedaron muy atrás, o en ese sentido se quedaron en los procesos de educación de los años 70, 80. Y usted sabe que la educación viene cambiando, viene evolucionando. Pues, por eso lo decíamos que hubo gente que cuando se dio la situación del COVID, pues quería en formas presenciales, porque había catedráticos que decían, es que estar haciendo presentaciones de PowerPoint es más trabajo. Pues sí, era más trabajo, pero es más ameno y aprende más usted, pues en ese sentido. Y ese conocimiento se lo va a transmitir a los estudiantes. Bueno, cuando usted se prepara, pues recuérdese que todos hemos tenido algún catedrático. Hemos tenido algún catedrático que esté utilizando, vamos a en forma presencial, catedráticos que estén utilizando las mismas fichas de papel, ya hace 20, 25, 30 años. Ya se ven esas fichas amarillentas. Y uno dice, ¿por qué están amarillentas? Y uno le pregunta a profesionales que recibieron clases hace 20, 25 años, y cuando uno llega y dice, todavía está licenciado y todavía está dando lo mismo, pues en ese sentido. Entonces ahí se da ese proceso de no proceso evolutivo. O sea, si presencialmente siguen utilizando material de los años 50, 60, 70 y que lo siguen presentando y que lamentablemente, y eso se los decía a los de EPS, ojo, mis sentidos, yo les decía a los de EPS que lamentablemente muchos de los jóvenes actualmente, y no quiero ofender a nadie, muchos de los jóvenes han perdido la realidad nacional y solo se enfocan a lo que el catedrático me dice. Y usted sabe que no hay que creer todo lo que un catedrático diga. Hay que debatir, hay que analizar, hay que comprender, porque puede ser que nos estén diciendo algo que no es correcto, algo que no es cierto. Pero eso ya queda ya a criterio del estudiante, si se quiere preparar bien o sinceramente solo quiere recibir lo que el catedrático le da. O se recuerdan aquellas famosas ventas de libros. En todas las universidades se da eso, pues, donde un catedrático nos vende el libro. Este va a ser el libro base para el curso. ¿Qué es lo que hace él? Nada más le cambia la carátula. Ahora le pone el 2025, el otro año le va a poner carátula 2026, pero el material sigue siendo lo mismo. O sea, no lo actualiza, no lo moderniza. Por ejemplo. Entonces era el gran dilema cuando se empezó a utilizar esto de las presentaciones de PowerPoint, que ahora ya ni PowerPoint se usa a ustedes para dar clases. Ahora hay otro tipo de presentaciones
para hacerlo más ágil. Y la misma inteligencia artificial nos da ese proceso. Ya utilizar PowerPoint para dar clases ya se queda muy atrasado uno en ese apartado. Y si vamos a utilizar PowerPoint, pues hacer un proceso más modernizado, hacer algún tipo de plantilla distinta. Y ustedes, por ejemplo, lo pueden ver en este curso. Las plantillas que que yo utilizo, pues se trata de crear algún tipo de tendencia, algún tipo de proceso para que no sea tan aburrido, porque yo se los decía en la primera clase, qué aburrido estar viendo una presentación de 2, 3 horas y que el expositor solo se ponga a leer, se ponga a hacer ese tipo de presentación y solo nos pone algún tipo de información, pero no explica nada, pues, no analiza, no interpreta, no propone ese neoconocimiento. Y eso es lo que nosotros debemos hacer más atractivo a la hora de hacer ese tipo de clases. Y eso nos da propiamente otra de las funciones que tiene la inteligencia artificial. ¿Cómo se está utilizando actualmente en Guatemala? En Guatemala se empieza a utilizar la inteligencia artificial de la siguiente forma, con las famosas revisiones. Es ahí donde muchas personas confunden esto. Usted sabe que ahora en cualquier facultad, en cualquier carrera, cuando vamos a hacer un trabajo de graduación, más que todo sean trabajos de graduación, tesis o EPS, pasan por plataformas para detectar el famoso plagio, pues en ese sentido. Entonces, eso es donde la gente cree que eso es la inteligencia artificial, donde van a utilizar mi tesis, se va a pasar por el plagio y nos van a indicar cuánto plagio tenemos. Pues recuerden que algunos, pues casi el 100% están plagiados. Pues yo les decía, si van a plagiar algo, por lo menos ahí se fijan de quién es el autor, hombre, quién es el que hizo esa tesis o CPS, pues en ese apartado. Entonces muchos dicen, no, yo voy a utilizar mi tesis de mandarín y lo voy a pasar a inglés, de inglés la voy a pasar a italiano y italiano a español. Siempre la inteligencia artificial detecta, o en este caso, la plataforma detecta. Hay facultades tanto de las ANCANOS como de las privadas, que la plataforma está muy actualizada. La actualizan cada 15 minutos para el proceso. Pero también hay plataformas que se quedaron muy desactualizadas. Hay plataformas que se quedaron en el año 2005. Hay una universidad, yo les decía en las primeras clases, una universidad que todavía utiliza normas APA 5 y se quedaron en el año 2005. Y usted puede presentar trabajos ahí y la plataforma no lo va a detectar porque no se actualiza. Ahí es donde viene el proceso de interés hacia la educación. Entonces, muchas personas creen que esas plataformas es inteligencia artificial. Y yo les decía una anécdota. A toda acción hay reacción. Así como hay plataformas que detectan el plagio, hay plataformas que ocultan el plagio, pues, en ese apartado. Por ejemplo, una de las formas que se utiliza ahora para la piratería, dice bien, les voy a dar un tip para piratería, pues en ese apartado, es lo siguiente. Hay inteligencia artificial. Usted puede estar viendo un video de una conferencia de X personaje, de X profesional, pues en ese sentido. Entonces se sube a un canal de YouTube, se sube a YouTube o se sube a Facebook, pues en ese sentido, y a través de inteligencia artificial se pasa ese video y nos tira el diálogo. Así de sencillo, nos tira el diálogo, o ahora ustedes lo pueden ver ahí, aquí en la sala de mí se puede utilizar ese sentido, donde yo puedo poner, estar hablando y en la parte de abajo poner los cintillos, propiamente, donde se escucha y se ve lo que se está diciendo. Entonces mucha gente con inteligencia artificial ve esos videos, les tira el diálogo, y ese diálogo es lo que presentan como, propiamente como un capítulo, hasta de una tesis, pues en ese apartado. Es donde a veces algunas plataformas, vuelvo a decir, se han quedado muy desactualizadas. También está, por ejemplo, el apartado ahora de el Deep Web o el Internet oscuro, propiamente. En el Deep Web, propiamente, usted puede encontrar muchas plataformas que ocultan. Claro, son de pago, en ese sentido. Podrá usted ocultar el plagio, pero no al 100% de su tesis. Pero si usted paga, sí, propiamente. Y a través de esta misma inteligencia artificial, se puede ir cambiando el vocabulario, se puede ir cambiando la terminología. Usted le puede dar a través del prompt, propiamente, ese proceso para que le sea más humanizado, porque ellos ya van entendiendo y a través del mismo prompt se le da ese proceso de ser lo más humano, pues, en ese apartado. Entonces, la revisión de los trabajos académicos, pues, es una etapa propiamente para asegurar, el objetivo de esto es asegurar la calidad y asegurar la coherencia del contenido. Aunque esto es debatible, pues, sin necesidad de inteligencia artificial salen trabajos muy buenos, como también salen trabajos muy malos, al igual que utilizando inteligencia artificial. Si nosotros le damos una buena indicación al prompt, nos va a sacar una tesis excelente, pues una tesis moderna, pues, qué buena pensada te diste, pues, como también nos puede sacar una tesis que nada que ver, pues, o sea, también hay que saber dar ese proceso de indicaciones, ese proceso de, propiamente, de saber diseñar.
Y es ahí donde se maneja ese proceso del panorama o las estrategias. Las estrategias tanto en el sector público o privado, en este caso en las universidades, para poder ver ese proceso de el uso de la inteligencia artificial. Y es ahí donde las universidades, propiamente, vamos a empezar un poco con las universidades, están adoptando cada vez más tecnología basada en la elaboración o en la revisión de trabajos. Pero también ya vámonos un poco a nivel de básico y diversificado. Aquí en la capital hay dos colegios, Colegio Maya y el Colegio Americano. Claro, son colegios de un poder socioeconómico, un poder adquisitivo caro, pues se paga por clase, simplemente, y están pagando alrededor de 15,000 quetzales por clase, por alumno, en ese sentido, pues, o sea, se va a pagar 15,000 mensuales por estudios sociales, pues, pero nos van a dar lo último en estudios sociales, pues, pero ahí se empieza a manejar una especie de educación robotizada. ¿Qué significa? Siempre va a estar la presencia del maestro. Es ahí donde entra el temor, donde muchos dicen que con la inteligencia artificial se va a perder el trabajo. No necesariamente, porque el maestro, a través de la computadora o a través de la plataforma, propiamente le da las indicaciones al robot, es un robot normal, así como nosotros lo vemos propiamente, y le indica de qué temática se va a abordar ese día. Entonces, eso se maneja más a nivel de párvulos, primaria y básico. Entonces, el robot da las clases, hace la presentación propiamente, siempre con la supervisión del maestro en ese sentido, y aquí viene ya el proceso de comunicación con el padre de familia. En este caso, pues el padre de familia baja la aplicación del colegio y a través de su tablet, a través del teléfono celular, está viendo lo que se le está dando las clases al niño. Cuando hay tareas, propiamente, pues el alumno ya no lo entrega en forma escrita, ya no lo entrega en papel, pues en ese sentido, porque ya empieza a entregarlo todo en forma digital. Entonces viene el alumno, hace su tarea, la transmite a través de infrarrojo, a través de Bluetooth propiamente, o lo sube a la plataforma y eso le llega al robot. Y el robot en ese mismo momento califica, y le hace el proceso de revisión. Siempre viene con indicaciones del maestro. Tienen una hoja de cotejo, pues el proceso de humanidades lo conocen, es la hoja de cotejo propiamente para proceso de evaluación. Y ahí se puede dar cuenta el padre de familia si su hijo entregó o no entregó la tarea, si la entregó o no a la hora correspondiente, si viene pirateada, en ese sentido. Ahí se le indica, mire, su hijo copió esto de internet. Y lamentablemente, pues algunos padres de familia creen que eso es investigación. Pero si usted le dijo que investigara, pues sabemos que eso no es investigación. También hay que capacitar al padre de familia para que entienda ese proceso de los trabajos. Entonces viene el robot, tiene guardado ahí todo el material y cuando hay sesiones de padres de familia, que ahora ni siquiera son presenciales, sino que son virtuales, se le manda un informe al padre de familia de todas las tareas que el niño hizo propiamente, de todos sus exámenes, porque hasta los exámenes son virtuales, en el sentido, o son con tecnología. El mismo maestro hace el examen, puede utilizar algún tipo de aplicaciones, las de humanidades los conocen más que todo en el área de profesorado, tantas aplicaciones que hay propiamente en el sentido para hacer exámenes, por ejemplo, los famosos exámenes quiz, pues en el sentido, donde se le manda a la tablet o se le manda a la computadora del alumno, el alumno la responde, pues en el sentido, ya ni siquiera se está revisando si está copiando o no, pues en ese sentido. Entonces viene y el alumno devuelve el examen y ni siquiera el maestro califica, sino que el mismo robot califica, se tiene el reporte o el estado del alumno y se le manda eso al padre de familia. O cuando están las reuniones, como decimos, las reuniones de padre de familia, pues se le imprime ese resultado y ahí se ve que el niño está o no está poniendo atención en clases, pues en sentido. Como también las famosas, por ejemplo, en el colegio americano, hay cámaras de video, de cámaras de lectura facial, pues en sentido. Claro, aquí entraría un poco los derechos humanos, pues en sentido. Eso de la privacidad, pues se está firmándose a un niño, pero los padres de familia dieron el consentimiento. Entonces ahí empiezan un poco los de psicología, empieza el aspecto de psicología de esas estrategias públicas y privadas, donde se está viendo si el niño está mintiendo o no. Empieza ese proceso de lecturas de cuerpo, lecturas de rostro. Esto es parte de la inteligencia artificial que se está manejando. Y ese es el proceso de la conectividad, pues, en saber capacitar también al docente, saber capacitar al alumno, saber capacitar al personal administrativo y directores del colegio, y también saber capacitar al padre de familia, porque también hay que enseñarle al padre de familia que ese es por el proceso. Pues que ellos en el colegio americano, colegio mayo, pues, pagan 10,000, 15,000 quetzales por clase, pues, y es donde están a la última tendencia. Esto todavía sueña a fantasía, suena a ciencia ficción, que en una escuela pública se haga eso. Pues, vamos a estar hablando, pues, con todo respeto, pues
unos 50 años, pues, pero es ahí donde se lleva ese propiamente, ese desbalance, pues, ya dentro de 50 años va a haber otra tecnología, y estos niños que estén allá entre 50 más años, que estén manejando esta tecnología actual, pues van a ir siempre desactualizados, porque ahí entra ya esas estrategias del gobierno o del Estado. Lamentablemente en Guatemala no se invierte en educación, pues eso requiere gastos. Pues. Lamentablemente los que son de humanidad conocen ese sentido, o los que han trabajado en psicología conocen ese sentido, que el presupuesto del Ministerio de Educación se invierte más en pagos de salarios. Probablemente que en invertir en educación, pues, en invertir en modernización de los salones, o modernización propiamente del aula, pues, o modernización del niño. Pero también a veces tiene que ver mucho el padre de familia, porque a veces hay padres de familia que lo que quieren es que el niño propiamente, el joven, pues solo gane el grado, en ese sentido. Ahora hay una política en el ministerio de que nadie pierde, pues todos ganan, pues en ese sentido. Y como dice el dicho, y eso lo manejan aún, eso en la universidad se maneja también. Yo puedo preparar las mejores clases, doy la mejor clase del mundo, hay aquel que quiera poner atención, pues aquel que quiera tomar en cuenta o no lo que se está enseñando. Yo solo lo transmito y si lo reciben, que excelente, y si no lo reciben, problema ya de ustedes. Y recuerden que cuando vamos a estar a un mundo laboral, a un mundo competitivo, pues vamos a estar siempre en ese tipo de desbalance, en ese tipo de situaciones. Siempre hay que estar a las tendencias, hay que estar en esos tiempos actualizados. Y, por ejemplo, ahorita que vamos en esta especie de video, adecuarnos a los cambios, adecuarnos a los tiempos. Mente abierta, como decía hace un momento. No es lo mismo lo que nosotros pensábamos hace 10 años. Usted ahorita está en el año 2025. ¿Cómo pensaba usted en el año 2015? ¿Cómo ha venido cambiando su proceso evolutivo? Y usted mismo se ha dado cuenta con la misma lectura, con la misma carrera de la universidad, le ha ampliado o se ha quedado atrás, porque también ese es el gran problema. Yo sé que aquí algunas personas, siempre me ha tocado eso, que hay personas que han cerrado hace 6, 7 años y que no han avanzado el proceso de la tesis, pero están desactualizados. Entonces yo siempre les digo, antes de empezar a la tesis, antes de hacer ese proceso de trabajo de investigación, actualícese, conozca las nuevas tendencias, conozca los nuevos campos, porque si no usted se va a quedar atrás en ese proceso. Y en este mundo laboral, en este mundo competitivo donde estamos, lleva ese proceso de desventaja. Entonces, en este caso, pues en Guatemala, las universidades han adaptado eso de la tecnología basada en la inteligencia artificial para lo que es el proceso de acceso a herramientas, acceso a plataformas que faciliten propiamente el proceso de investigar, faciliten el proceso de redacción y faciliten el proceso de la revisión. Lo que hemos dicho, se piden trabajos, pero también se pide ese proceso de que sean originales, que sean creativos en ese proceso. No se trata de venir y copiar lo que otras personas han hecho. Pues, y si lo va a copiar, pues sepa copiarlo también, pues como hemos dicho, sepa hacer ese proceso para que no haya ningún tipo de modificación o algún tipo de cambio. Y eso también ocasiona la búsqueda eficiente de la información. ¿Qué significa? Que con la inteligencia artificial nosotros podemos analizar grandes cantidades de volúmenes de datos. Por ejemplo, usted ahorita ve en el video, ya hay necesidad de ir a un hospital para ver si estamos bien de salud. En muchos lugares, por ejemplo, Japón, China, Corea, estamos hablando de sociedades del primer mundo, por ejemplo, Estados Unidos, propiamente, cuando usted va al baño, propiamente, ya ahí le hacen un examen médico, le hacen el examen de la orina, propiamente, y ahí le detectan una enfermedad y le recomiendan a usted ir al hospital y ya hasta le dan ya los síntomas de esa posible enfermedad que usted tenga. Y usted llega con ese informe al doctor, o usted mismo se lo manda al doctor, y el doctor ya lo revisa y ahí le hace ese tipo de estudio, pues ese diagnóstico que hablábamos, se recuerda ese diagnóstico que hablábamos propiamente en la sesión número 3. Entonces hay que saber combinar propiamente o saber generar propiamente ese proceso de los trabajos, ese proceso del uso de la inteligencia. ¿En qué áreas puedo utilizar? Y en qué áreas no se puede utilizar la inteligencia artificial, porque todavía hay áreas en las cuales no se puede hacer ese proceso. Por ejemplo, ¿en qué áreas sí se puede utilizar inteligencia artificial? Pues en la recomendación de fuentes y referencias. Lo que decía nos permite que la misma inteligencia artificial nos recomiende libros, nos recomiende material. Mirando la semana pasada, pues nos va a referenciar a otro tipo de trabajo, pues, para poder buscar y seleccionar la información que según nosotros sea la más correcta, sea la más adecuada, pues, también existen herramientas, por ejemplo, Sotero o Merlin, propiamente, donde nos van indicando, nos van organizando las citas. Mirando la semana pasada, los 15 estilos de citación para poder generar esa biografía o poder ordenar esas citas de las fuentes.
¿En qué no se puede utilizar la inteligencia artificial? Aquí entra ya la ética, pues en ese sentido, en ese apartado. Yo les decía, a toda acción hay reacción. Hay plataformas que ocultan el plagio. Aquí entra la ética, pues, bueno, yo no lo, fíjense bien cómo lo estoy diciendo ahorita, pues, por ejemplo, el famoso hackeo de cuentas. Vean cómo algunos hasta esto hacen. A algunos se les puede ocurrir la brillante idea, vean que la clase está grabada, a algunos se les puede ocurrir la brillante idea de hackear la plataforma de su facultad para ocultar el plagio de su tesis. Mejor ese conocimiento, ese apartado que se vaya a hacer, mejor hágalo para hacer una tesis, pues para hacer un buen trabajo. Pues. Pero algunos lo hacen. Yo no estoy diciendo que lo estén haciendo, pues. Pero ya se puede, ya algunos ya empiezan a empezar a manejar eso de hackear cuentas, pues, hackear la plataforma para ocultar mis plagios. Como hemos dicho en las primeras clases, siendo el principio de Maquiavelo. A mí no me interesa el medio, me interesa el fin, que es graduarme, pues, de mi tío. Y ahí entra ya, pues, el tío. Como también entran los aspectos de el pago. O pago de favores económicos o pago de favores políticos. El famoso plagio que se da cuando algunas personas tienen algún tipo de poder político o poder económico, y pues entran los famosos sobornos. Eso siempre ha existido, ustedes, eso siempre ha existido, en el cual propiamente pues se le dice al de asesor o se le dice propiamente al encargado de metodología o al revisor o al encargado de la plataforma que haga caso omiso pues, de ese resultado. Hay varios casos, pues hay varios casos, algunos ya los conocen propiamente, hay varios casos donde, por ejemplo, había no voy a mencionar y no me voy a meter a camisa se sabe ese caso, donde un personaje que tenía mucho peso político en el gobierno anterior, y que todavía lo tiene, ya tiene mucho peso, pero lo está perdiendo, pero tiene mucho poder político todavía, presentó una tesis, se graduó en una de las facultades aquí del campus central, y cuando se revisa la tesis está pirateada, pero se revisa la plataforma y la plataforma está, de la plataforma detecta que son los plagios. El famoso propiamente apoderarse del poder político, del poder económico que se tiene. Traía aspectos ya de ética, pues. Entonces, ¿qué nos ocasiona eso? Propiamente. ¿Qué tipo de inteligencia? Eso está ahí en el Clapson, ahí están los ejemplos de qué inteligencias usted puede utilizar propiamente para hacer su trabajo. La más común o la más conocida pues, es ChatGPT 4, o ChatGPT 3, que es más que todo es un chatbot, o es una aplicación donde en forma generalizada pues, la gente empieza a utilizar propiamente para hacer algún tipo de trabajos. O es la misma, bajo la misma modalidad, solo que es más actualizada, está Géminis o está Copilot en ese sentido. El Géminis pues, es la inteligencia artificial de Google y Copilot pues, es la inteligencia de Microsoft. Y hay otros, pues mencionábamos, por ejemplo, en este caso, pues Chat PDF, que es en el cual usted tiene un documento en PDF, propiamente sube su documento a PDF, y ahí PDF le cambia las palabras, le hace un nuevo documento, y pues ahí ya no está pirateado, entre comillas, pues ya está pirateado, pero usted debe de seguir revisándolo. Está, por ejemplo, también Helps, que es un generador de ideas, es un generador propiamente para crear esquemas o crear conceptos o, por ejemplo, crear los famosos, ¿cómo se llama esto? Que se ve en el marco administrativo, el índice, para crear índice. Porque hay asesores que le dicen a uno, hay que crear un índice de su posible tesis. El índice es lo último que se hace, pues en el sentido. Se recuerda en la clase número 3. Así como hay asesores que nos piden propiamente un título, también hay asesores que piden un famoso bosquejo preliminar. Eso es muy debatible, pues, porque si yo hago un bosquejo preliminar, ya estoy condicionando o ya estoy propiamente encerrando mi tesis. Y las tesis tienen que ser abiertas, pues, en ese sentido. Hay otros tipos de herramientas, por ejemplo, el Rabbit, que es una herramienta para descubrir artículos de investigación en otro idioma, pasarlos al idioma que uno quiere propiamente y cambiarle la metodología o cambiarles el proceso. Y como digo, lástima que no les di el tema del plagio, pero está aquí el famoso, probablemente el tema de plagio, lo que se conoce como el plagio o la clonación de trabajos. Por ejemplo, yo creo que todos en algún momento hemos utilizado alguna plataforma, se me va el nombre de estas plataformas, en el cual hay un artículo o hay algún trabajo o hay algún examen o alguna tesis que nos llame la atención, pero no la podemos descargar.
porque tenemos que, de alguna forma, mandar otro trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunas personas? A través del mismo Rabbit. Estas mismas Rabbit, a través de un servidor, propiamente descarga una tesis de cualquier otro lado, a veces ni siquiera la persona que le está pidiendo ve esa tesis, la descarga y se la sube a esta plataforma. Y la plataforma la recibe y le permite a usted pues, descargar esa tesis. O sea, es la venta de trabajos que tiene que tener. Como decíamos la semana pasada, eso también muchos asesores en forma presencial lo hacen, vender tesis. Pues, también está otra, por ejemplo, el Types, que es una plataforma para publicación de artículos científicos. Ahí entra propiamente en algunos metabuscadores donde con el respaldo de una, supuestamente de una casa universitaria, pues cualquiera va a decir, es un trabajo académico, pero no tiene validez. Es decir, pues que en algunas facultades o en algunas universidades a la tesis ya se le pone un código QR para decir que realmente es un trabajo de esa facultad, de esa universidad. Porque si no, cualquiera hará el logotipo de cualquier universidad y la sube y dice, este es de la universidad tal, pues, pero no hay esa veracidad. Y hay una serie de inteligencia artificial, por ejemplo, la Semantic Explorer, que es propiamente donde es un motor de búsqueda a través de la misma inteligencia artificial, donde me permite encontrar información relevante, lo que hablábamos la semana pasada propiamente, y nos presenta y nos ordena el material, esa biblioteca que hablábamos, y nos convierte en palabras propias. Ahí lo que hace uno es propiamente solo ponerle un vocabulario, propiamente un vocabulario del profesional, y lo que hace propiamente es que esta plataforma, en base a las palabras que nosotros le insertamos, así redacta. O sea, ahí es donde ya viene ese proceso de ocultar. ¿Entiendes? Como hay catedráticos que detectamos el lenguaje que usted maneja, entonces con esa plataforma usted sigue hablando, probablemente con ese mismo vocabulario, y eso hace que oculte ese plagio hacia otras personas. Y es ahí donde nos conduce al siguiente tema, que va siempre vinculado a lo que estamos trabajando. Cómo poder hacer esa búsqueda o cómo poder citar las fuentes bibliográficas, que es complemento de la inteligencia artificial en ese apartado. Saber buscar o saber describir bibliográficamente, saber citar las citas dentro del texto y los criterios para evaluar. Yo lo quiero tenerme. No voy a hablar de estilos de citación, no voy a hablar de eso, porque solo hablar de estilos de citación sería ya un curso propiamente. Y aquí hay muchas personas que no manejan los mismos estilos de citación. Por ejemplo, ahora está de moda normas APA, pues versión 6, 7, 8, pues, pero no todas las facultades manejan eso. Pues. Solo voy a mencionarlo así, a grosso modo, cómo a través de la inteligencia artificial podemos citar esas fuentes o podemos encontrar ese tipo de material que nosotros necesitamos para nuestra tesis. Es muy importante saber esa búsqueda, saber en dónde encontrarlo. Yo les decía la semana pasada, usemos Internet, pero en Internet sepamos buscar metabuscadores, sepamos buscar esos datos para que podamos localizar, seleccionar y podamos obtener el material de mejor calidad. ¿Qué es debatible? Pues, porque recuerden que lo que está subido a Internet propiamente tampoco viene con calidad. Al igual sucede en Google Académico. Recuerden que viene con un respaldo institucional, viene con un respaldo de una universidad, pero tampoco significa que sea calidad. Mencionamos el ejemplo de esta persona pues, que presentó una tesis pirateada, viene con el respaldo de una de las facultades, y el respaldo de las San Carlos, pues ya se la aprobaron y ya se graduó, pues se graduó y se procede. Es una de las tesis más rápidas que se ha hecho en Guatemala. Esa tesis la hicieron en 2 meses, pero era por el peso político que esa persona tiene, pues, o tenía, pues. Entonces es muy importante poder hacer que el investigador tenga esos tipos de fuentes, tenga esas fuentes impresas, tenga esa objetividad propiamente para poder elaborar las referencias, esos criterios para poder buscar ese tipo de material que se necesita, ya sea para hacer los antecedentes, para hacer el diagnóstico o para hacer el marco teórico en ese apartado. Entonces es muy importante que usted sepa analizar, que usted sepa buscar. Lo que hemos dicho, analice, interprete, use inteligencia artificial, clasifique el material, pero léalo, analícelo, sepa de alguna forma encontrar ese proceso para poder recapitular, para poder de alguna forma poder tener esa exactitud propiamente a la hora de tener esa base de la información y que sea una información correcta y una información exacta. Pero también viene un pero en ese sentido. Esa validez de la exactitud es muy debatible. Lo que para algunos es, para otros no es. Lo mirábamos la semana pasada, cuando teníamos uno de los consejos que dábamos para el marco teórico, para las famosas revisiones de los clásicos dentro de nuestra facultad.
Habrá personas que lo ven impensable que nosotros podamos hacer una crítica a esos pensadores de la facultad, a esos pensadores idealistas de la facultad. Pero hay otros que dicen, claro que sí, usted lo puede hacer. Y poniéndonos el ejemplo en el área de Derecho. Hay muchas unidades académicas, por ejemplo, en el área de Derecho, hay muchas personas del área de Metodología que ven impensable que un estudiante de licenciatura pueda proponer una reforma a una ley. Ellos creen que solo los de maestría o solo los de doctorado pueden hacerlo. Igual, nos podemos ir a cualquier carrera. Tiene siempre ese temor a los cambios, ese temor propiamente a esos procesos de modernización. Y ahí propiamente donde vienen esos tipos de citación, donde vienen esos estilos que debemos nosotros de manejar para hacer el proceso más ágil. Existen 15 estilos de citación. Yo no los voy a mencionar todos porque aquí se nos llevaría propiamente ya casi 4 o 5 horas, pues. Pero hay que saber propiamente diferenciar qué se cita y qué no se cita pues, en ese apartado, para que nosotros podamos documentar respecto al trabajo que estamos mencionando. Yo les he dicho, y lo repetiré a lo largo de todo este curso, el 99.99% de su tesis tiene que ser con sus propias palabras, tiene que ser una interpretación propia. Y si usted necesita incluir alguna frase, alguna oración, algún párrafo, propiamente es donde usted va a hacer ese estilo o donde usted va a incluir ese material para poder ilustrar las ideas o para poder ilustrar los argumentos, para poder proponer. Porque lo hicieron la semana pasada. Muchas personas vienen con su estilo de citación, por ejemplo, normas APA 6, abren comillas, ponen según Fernández en su tesis tal, titulada tal en el año 2015, abren comillas y copian el párrafo. Ahí va todo bien, pues cierran el párrafo y ponen página 17. Esos son normas APA 6, pues en el estilo. Está bien, pues no hay ningún problema. Pero en el siguiente párrafo debe haber ese proceso de interpretación, ese proceso de parafraseo. Y es donde nosotros no sabemos propiamente hacer eso. Entonces, debemos de saber distinguir qué se cita. Por ejemplo, se debe citar datos estadísticos, debe citar datos de conocimiento de otras personas, se deben citar datos de teorías o ideas que nos permitan poder modificar o poder presentar una mejor propuesta a nuestro trabajo que estamos haciendo. Pero también hay trabajos que no se citan o hay información que no se cita. Por ejemplo, un material que no se puede citar y esto es válido en las tesis, por ejemplo, usted no puede citar las mañanitas. A ver quién de ustedes me dice quién es el autor de las mañanitas tradicionales. Aparte son las mañanitas guatemaltecas, pues. Pero, quién es el autor del Happy Birthday, pues, en el sentido. Esto ya es de conocimiento público. Cualquiera lo puede usar, pues. Usted no puede estar en una celebración de un cumpleaños y decir, bueno, voy a pedirle autorización al autor del Happy Birthday para que podamos entonar el Happy Birthday en la casa. No, hay ciertos apartados en los cuales es de conocimiento ya popular o conocimiento universal. Pero hay que saber sustentar esas afirmaciones. Hay que saber darle ese estilo específico al tipo de citación o al tipo de referencia dentro del texto que se está manejando. Y es ahí donde vienen propiamente los diferentes estilos de citación. Ahí ustedes pueden ver más o menos unos 6, 7 estilos. Son 15 los que hay propiamente. Aquí solo los vamos a mencionar a grosso modo para que algunos los vayan conociendo. Ese tipo de citación tiene que estar enfocado propiamente a saber transcribir en forma literal. Hay tipos de citación donde sí se puede transcribir en forma literal lo que han escrito otros autores. Por ejemplo, en las normas de Vancouver, por ejemplo, en medicina, sí se puede copiar textualmente, pero después tiene que ver el proceso de interpretación, en ese sentido, ese proceso de por qué nosotros lo tenemos que incluir. Como también viene el proceso de parafraseo, que es lo que la mayoría utiliza, pues, ya sean normas de Chicago o las normas MLA o Modern Language Association, o las normas propiamente de Turbian, pues en el CIE, donde se identifican los elementos, se identifica la fuente citada, ya sea el autor, el título, el año, se indica la normativa propiamente para la transcripción, es lo que se maneja mucho en APA, por ejemplo, qué tipo de citación se va a manejar, qué tipo de imágenes, qué tipo de interlineado, qué tipo de presentación, hasta para la carátula hay un tipo de presentación en ese apartado, como también tiene que ver una secuencia o un orden de los elementos de la referencia, pues el tipo de material que se vaya a presentar, el tipo de material que ustedes van a utilizar. Y es ahí donde viene la inteligencia artificial. Así es lo de la semana pasada. La inteligencia artificial nos puede ayudar a citar, nos puede ayudar a hacer ese proceso. Miren, solo por ejemplo, para normas APA versión 7, tendría que hacer un curso de un semestre, pues en este. Pero también tiene que ver algo muy importante, que la persona que nos vaya a solicitar ese material también tiene que entenderlo. Porque a veces hay asesores
que nos piden un estilo de citación, normas APA 6 o 7, y ellos ni siquiera lo saben qué es, cómo citar. Eso también es el gran problema. Al igual que en algunas unidades académicas, que en el instructivo nos viene que, dice, en el instructivo viene cómo o nos sugieren qué tipo de citación manejar, mas no es una regla, excepto psicología. En psicología, APA sí es una regla, pues, porque ellos fueron los creadores en el año 1929, pues, y ellos ya lo ven desde el punto de vista de presentación de trabajos, pues, pero en las otras unidades académicas o en las otras carreras, probablemente no es una regla en stricto sensu, pues en ese sentido, una regla que se debe manejar. Lo que importa es que usted indique la citación, que indique la referencia del autor o de los autores, porque les decía, el 99.99% de su tesis tiene que ser con sus propias palabras, y el punto 1 es cuando usted va a incluir esa frase, esa oración, ese párrafo de ese autor o esos autores, pero luego va a ser el proceso de parafraseo, luego va a ser el proceso de interpretación, porque no solo se trata solo de copiar, hay que dar ese proceso de interpretar. Terminando la semana pasada, la crítica, es donde usted va a hacer ese proceso de criticar a esos autores, pues, ¿por qué usted no necesita incluir y por qué no necesita incluirlo dentro del trabajo? Y eso nos va a dar propiamente el proceso de la búsqueda bibliográfica. Saber localizar, saber propiamente seleccionar y saber ordenar el material que nosotros necesitamos, tanto para nuestra biblioteca, tanto para nuestros antecedentes, para el diagnóstico del problema o para nuestro marco teórico. Existen 5 criterios para poder manejar ese proceso de la búsqueda de los datos. Eso ya dependerá de cada persona. Esto ya es muy subjetivo, pues, en ese sentido. Cada persona tendrá su metodología de trabajo, pues, en ese sentido. Aquí solo los vamos a mencionar a grosso modo. Tenemos, por ejemplo, el aspecto de la relevancia. Pues. Es un elemento propiamente basado en el juicio personal. Es en el cual, pues, algunas personas le van a dar más importancia a una casa editorial o le van a dar importancia propiamente a un nombre de un autor. O sea, porque es Juan Pérez y es de la casa editorial Juanito Pérez, es el que voy a utilizar. Es lo que lamentablemente pues algunos catedráticos mal utilizan a la hora de proporcionar el material de base. Lo decíamos hace un momento. Hay catedráticos que lo que le presentan a ustedes es un librito de ellos propiamente, pero es recopilación de otros libros propiamente. O a veces nos entregan un libro que son fotocopias, pues en ese sentido, y que lo venden a 300, 400 hexales en ese sentido. Y pues a veces se vuelve obligatorio comprarlo. Si no lo compro, no gano el curso. Ahí es donde ya viene esa mala educación, ese mal proceso de sacarle algún tipo de beneficio a eso que nos están enseñando. Solo es un libro de base, pues, pero no significa que tenga la verdad absoluta. Pues, pero para estos catedráticos sí, es la verdad absoluta porque es él el que lo hizo. Pues. Eso en el área de derecho, en áreas económicas, en el área de psicología, eso es impensable. Nadie tiene la verdad absoluta. Pero lamentablemente, pues, hay mucho profesional que se aprovecha de eso. Luego viene el criterio del alcance. Es ver propiamente si el material ha tenido algún proceso de revisión por parte de otras personas. Mirando la semana pasada, cuando vimos lo de vimos lo de Google Académico. Ahí es donde personas empiezan a utilizar ese material porque lo han utilizado otros. Mientras más sea citado por otras personas, tiene mayor validez. También es muy debatible, pues lo que importa es ver la calidad, es ver si se adecua al trabajo que nosotros estamos haciendo o a la presentación del material que nosotros necesitamos hacer. Y eso nos da propiamente el tercer criterio, la credibilidad. Es para poder determinar propiamente la fuente, es poder a través del proceso de revisión. Hay que saber, ojo en este sentido, aquí les da algunos tips de cómo saber utilizar Internet en ese apartado. Dentro de las fuentes electrónicas propiamente hay que saber determinar la autoridad o la credibilidad de esas fuentes. Yo les decía, no vamos a hacer nuestra tesis o nuestro EPS utilizar Rincón del Vago, Wikipedia, monografías. Bueno, si usted quiere usarlas, úselas, pues es su tesis. Nadie le va a decir que no, pues pero hay que buscar un tipo de material más especializado, más actualizado, más enfocado a nuestra carrera. Era lo que mencionaba con los famosos metabuscadores. Pues, por ejemplo, si usted va a utilizar Internet, dice bien a estos tips que le voy a dar. Fíjese propiamente en el dominio o fíjese en la dirección electrónica, en la terminación. Por ejemplo, es muy importante que esa terminación sea .edu o .gov. Por ejemplo, si vamos a entrar a las arcanos, usac.edu.gt. Fijémonos en esos detalles, porque ahora cualquiera puede crear una página del USAC. Cualquiera puede crear una página de su facultad, en el sentido.
o de un centro de documentación, pero si no viene con esa verificación o en ese sentido, por ejemplo, en Facebook, probablemente las páginas, o en WhatsApp, o lo que es en Instagram, viene con doble verificación, doble chequecito. Ahí nos indica que sí es la fuente oficial, pues, en el sentido. ¿Se recuerdan cuando hemos hecho trabajos de investigación, lo hacíamos a nivel de básico? Investigar la salud en Guatemala, y entrábamos a internet y poníamos ahí salud, y nos aparecía a través de información de Perú, ni siquiera verificábamos dónde venía esa fuente, pues, y estábamos pasando datos del Perú, que no nos servía para el trabajo que nosotros estábamos presentando, y era donde algunos catedráticos decían, ese trabajo está mal, pues, pero el licenciado, usted me pidió información de la salud, sí, pero salud de Guatemala, no del Perú, pues, propiamente, en ese apartado. También hay que tomar en cuenta el .gov, que son las agencias estatales o las agencias de gobierno. Fíjese bien usted que sea Ministerio de Salud.gov.gt, pues, que sea de Guatemala, que no sea del Perú, pues. Ahora, si está haciendo una tesis en Perú, pues use la de Perú, en ese sentido. También es muy importante los .org, que son organizaciones internacionales, UNESCO, Avanzo, Flaxo, en ese sentido, por mencionar algunas, pues, en ese sentido. Las que no se deben de usar, ojo en ese sentido, cuando usted utiliza internet, no debe utilizar estos dominios, son los siguientes, todos aquellos dominios que terminen en .com, wikipedia.com, monografías.com, rincondelvago.com, porque vuelvo a decir, cualquier persona puede subir ese material, pero no viene con validez académica, no viene con validez institucional. Repito, no estamos viendo la calidad. La calidad no estamos viendo ahí, porque así como en trabajos de Google académico hay trabajos buenos, también hay trabajos malos, así de sencillo. Como se ha dicho, de todo hay en la viña del Señor. Entonces, es muy importante manejar esa objetividad, esa credibilidad que se tenga al tipo de trabajo que se esté presentando. Hay varios metabuscadores que usted puede manejar. La semana pasada, cuando les enseñé lo de la biblioteca, ahí hay como 4 o 5 metabuscadores especializados. Algunos me dijeron que no los conocían y empezaron a revisar y se encontraron con material que desconocían. Pues, eso les va a permitir poder ampliar sus conocimientos, poder tener esa mentalidad abierta que hemos hablado. Y les ponía el tip propiamente de ingresar a los centros de documentación, ingresar a las bibliotecas, a esas partes, a ese fichero físico que todavía no ha sido digitalizado, que todavía no hay ese tipo de material propiamente que nos permita estar en las últimas tendencias. Lo que importa, miren, yo aquí les sugiero uso de metabuscadores. Eso ya queda a criterio de ustedes. Poder hacer esa recopilación, esa gran cantidad de datos, poder ordenarlas. Estos metabuscadores que usted ve ahí utilizan inteligencia artificial para ayudarles a hacer su tesis. Eso es lo que usted tiene que aprender. Son estos los que tienen que estar usted manejando para hacer su proceso, para ayudarle a hacer su EPS, su tesis, su monografía o cualquier tipo de trabajo académico. Eso les va a permitir estar conociendo las últimas tendencias. Y como lo hemos dicho, mientras usted siga leyendo, mientras usted se siga informando, mientras usted se siga actualizando, el beneficiado va a ser usted. Eso lo podemos ver de alguna forma, pues. No ve, por ejemplo, ustedes ven ahorita a través de la presentación. Ahí también ustedes, una parte, el 0.011% de la Vía Láctea, tío. Ahí usted ve casi alrededor más o menos de 100,000 millones de estrellas o de planetas, pero eso no es el universo completo. Al igual sucede en las ciencias sociales, al igual sucede en la investigación. Aprendamos a ver todo el bosque, aprendamos a ver diferentes conocimientos. No nos quedemos solo con algo que nos hayan enseñado en la facultad, no nos quedemos solo con algo que nos hayan enseñado en la universidad. Sigamos buscando. Y era donde les decía propiamente a los de EPS. Lamentablemente muchos tesistas, y aquí lo digo con todo, y ya sé que algunos se va a molestar, pero lo digo con todo respeto, el sancarlista se ha quedado muy atrás. El sancarlista solo quiere ver propiamente cómo sacar la carrera, mi punta de mi nariz. No conozco esa realidad nacional, no conozco ese entorno propiamente de la situación de Guatemala. Muchas personas no saben, yo sé que algunos se van a reír, pero es la verdad, no sabe que Guatemala tiene 22 departamentos, no sabe que Guatemala tiene 340 municipios, pues, creen que solo las circunstancias solo es de como vivo yo, como en la punta de mi nariz, no conocen una realidad. Cosa muy distinta en los años 80 y 90, el sancarlista era muy conocedor de la realidad nacional. ¿Saben quién la conoce mejor ahora? El de la Marroquín.
El de la Marroquín conoce mucho esa realidad, porque ellos son repetidores o son fomentadores de un status quo y necesitan conocer propiamente ese entorno, necesitan conocer ese estatus propiamente establecido, ese parámetro establecido para seguir reproduciéndolo. En cambio, el San Carlos o el de las otras universidades se queda solo con lo que el catedrático me da. Y era lo que les decía, aceptemos lo que el catedrático dice, pero no lo aceptemos al 100%, porque puede haber algún tipo de información errada. Y usted sabe que en las ciencias sociales eso es impensable. Pues, en ese sentido. Bueno, preguntas, dudas que tengan al respecto. Escucho su presentación. Recuerden que solo para hablar de esto de inteligencia artificial tendría que ser hasta un curso, pues eso es lo que estaba pensando. Ya me hablaron los de aquí en Campus Central, pues dar para el próximo semestre pues un curso solo de inteligencia artificial aplicado a tesis, pues sería un curso libre. Pues. Aquí solo nos dimos unas ideas propiamente, les creé algún tipo de gusanito, pues en el sentido, para que ustedes lo apliquen. Ahí ya no puedo ver yo, pues en ese sentido, si ustedes lo usarán o qué uso le van a dar, pues ese tipo de conocimientos que les acabo de transmitir. Qué bonito hubiera sido esto en los años 90, 95, que nos hubieran dado este tipo de capacitación. Pero ya pasó, pues. Lo mismo les va a pasar a ustedes. Ahora ubíquese dentro de 20 años. Las tesis dentro de 20 años van a ser distintas a las tesis que están presentando ustedes ahorita. Lo dijimos en la primera clase. Tal vez dentro de 20, 25 años ya no van a ser trabajos de tesis impresas, van a ser las documentatesis. En el sentido, el tipo de presentación que usted necesita hacer. Y con eso nos evitamos el tema del plagio, que eso es lo importante. Hay que combatir ese plagio ustedes. Yo sé que algunos tal vez ahorita no lo entenderán, cuesta hacer una tesis. Lo hemos dicho, la tesis no es fácil, tampoco es difícil, pero tampoco es para regalar nuestro trabajo para que otro venga y se utilice nuestro propio trabajo y se gradúe sobre él. Tampoco, uno es buena onda, pero tampoco para aprovecharse en ese sentido. A ustedes les da a doler propiamente que ustedes hayan hecho esa tesis y que les ha costado 3, 4 años propiamente y que venga otro y piratee su tesis y se gradúe en 6 meses. No, no es así la cosa. Pues. Bueno, preguntas, dudas, algo que quieran decir en ese apartado. Bueno, mientras alguien se anima a preguntar, la otra semana vamos a ver propiamente, vamos a regresar a lo de la elaboración de la tesis y vamos a ver propiamente cómo, vamos a ver el marco metodológico. Es decir, les voy a enseñar cómo usar el marco metodológico, cómo utilizar diferentes técnicas e instrumentos. Les voy a enseñar 20 técnicas o instrumentos que les voy a recordar, por eso lo tuvieron que haber visto en las clases de técnicas, 20 técnicas o instrumentos de cómo poder hacer su tesis. La mayoría solo entrevistas o encuestas. Está bien, pero no hay ningún problema. Pero ahí les voy a enseñar cómo hacer entrevistas, cómo hacer encuestas, cómo hacer algún tipo de preguntas, no solo preguntas cerradas, sino que hay varias opciones para poder averiguar los datos. Probablemente vamos a ver el proceso de observación, vamos a ver los procesos de test, vamos a ver los estudios de caso, los focus group, propiamente, vamos a ver el proceso de dramatizaciones, vamos a ver el proceso también de mesas redondas o paneles que les puede servir para hacer su tesis. Ya dependerá de ustedes si las aplican o no. Por eso el nombre de este curso es Elaboración y Presentación de Tesis Profesionalmente. Ya depende de ustedes. Y recuerden que conmigo no tienen que quedar bien. Es propiamente con las personas que les van a aprobar su tesis en su facultad. ¿Preguntas? ¿Dudas? Pues la clase iba a ser más rápido y no iba a ser tanto propiamente. Ni siquiera vamos a llegar a las 2 horas. Pues, en ese sentido. Entonces, la próxima semana vemos lo que sería la tercera sección del anteproyecto y vamos a ver lo que sería el capítulo 3 propiamente del informe final. Como a las 10 de la noche, les prometo que va a estar subida la sesión grabada, por si la quieren volver a ver en esa situación, o si la quieren compartir con otra persona. Gracias por los GIFs que están mandando, gracias María, gracias Héctor, por ahí gracias Majo, y yo digo, por los mensajes que están mandando. Bueno, preguntas, dudas, algo que ustedes tengan al respecto. Sí, ahora, antes que me olvide, aquí hay algunas personas que están llevando el curso de EPS. Sí tenemos clase el lunes ustedes. El lunes es 30. Supongo que es asueto a nivel nacional. Pero sí tenemos clase porque no nos podemos dar el lujo de atrasarnos una semana. Entonces, si tienen algún compañero o ustedes llevan el curso de EPS, sí tenemos clase el lunes, a pesar de que es 30 de julio. Bueno, entonces, si no hay mayores dudas,
Damos por finalizada la sesión del día de hoy. Espero haber sido ese pequeño gusanito para ustedes en esta realización de la sección A. Pero motivos personales no puedo estar el día más. No hay problema, Kimberly, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo que vimos hoy es lo que vamos a ver el martes. No hay problema, Kimberly. Por eso, desde el primer día les dije, les compartí las dos salas. Si no pueden estar el sábado, pueden entrar el martes, no hay ningún problema. Si no pueden estar el martes, pueden entrar el sábado. No hay ningún problema, Kimberly. No hay ningún problema. Es bienvenida a cualquiera de las sesiones. Bueno, entonces damos por finalizada la clase del día de hoy. Como siempre les digo, éxitos, triunfos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Yo sé que ya la otra semana están regresando ya a su otro semestre, en ese sentido, al semestre par, propiamente. Algunos van a terminar de cerrar pensum este semestre, felicitaciones, o algunos ya cerraron pensum este semestre que acaba de pasar. Pues hay que seguir echándole, y a algunos que todavía les hace falta, a seguir poniéndole, ya falta poco para poder cerrar esa carrera. Entonces, damos por finalizada la grabación y damos por finalizada la sesión número 5. Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes.